Con la ideología de género que ahora vamos a explicar, pero antes no me quiero olvidar. Esteban, ¿me pones después empiezo? El tema del flyer del que dice Salvemos la Familia, no me quería olvidar de esto. Este es el logo que se está haciendo difusión en internet y en WhatsApp para que lo busquen y lo podamos poner de perfil. Y contarles que el próximo jueves hay una convocatoria en Congreso a las 6 de la tarde. Los que anden por Capital o puedan ir. Se va a hacer el otro, Esteban, ¿está? El de que dice jueves. Ese, bien. Porque es un llamado urgente. Había una próxima convocatoria que se va a hacer un domingo, pero como hay muchas congregaciones que se congregan por la tarde, no van a poder ir, pueden asistir a esta del jueves. Si bien nuestra iglesia es posible que vayamos porque nosotros nos congregamos a la mañana, así que todos los que puedan estar y hacer difusión del jueves y del domingo a la tarde sería muy bueno para poder ser parte y apoyar. Aunque esto no es un movimiento cristiano, no te metas con mis hijos o con mis hijos no te metas, es un movimiento que está trabajando a favor de la familia. Así que, bueno, ahora sí, vuelvo a empezar. Vuelvo con la introducción, no me quería olvidar de eso. Bueno, les voy a contar algo. Recuerdo el ejercicio, simplemente tienen que levantar la mano si es que están de acuerdo. ¿Sí? Bueno, empiezo. A mí, los que me conocen de cerca, saben que amo los animales. Saben que si tuviera una casa grande, enorme, con mucho parque, tendría muchas mascotas. ¿Y saben cuál es mi mascota preferida? El gato. Me encantan los gatos. Si fuera por mí tendría un montón. Pero me voy a tomar 5 minutos, no menos, 2 minutos, para definir lo que es el gato para mí. El gato es un mamífero. ¿Estamos todos de acuerdo, no? El gato es un mamífero invertebrado con 4 patas, una cola, una cabeza y que también maulla. ¿Cuántos están de acuerdo? Bien. ¿Algunos están con duda? No lo puedo repetir. Ahí está el ejercicio. Bueno, un aplauso a los que se animaron con duda a levantar la mano. Los que me conocen realmente, por eso no miraba la cara de algunos, saben que a los animales me gusta verlos, pero de lejos. Los animales, mis hijos me reclaman, pero les dije que cuando se casen van a tener sus animales, sus mascotas. Gracias que tuve un pajarito y un pececito que se murieron, pero bueno, son las mascotas que tuve. Pero, Fede lo sufre. Pero ¿por qué hice esta introducción? Porque la ideología dice con énfasis. Muchos levantaron la mano, pero no se dieron cuenta que en mi declaración yo dije algo que no era verdad. Primero hice en énfasis en algo que yo no soy. En segundo lugar, dije que es un mamífero invertebrado. ¿Quién se dio cuenta de eso? Traté de decirlo suave para que no digan, se equivocó. Pero eso es como, de esa manera trabaja la ideología de género. Trabaja de manera inadvertida. Se mete en nuestras casas, en nuestras familias, de una manera que no nos damos cuenta y no nos piden permiso. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo medio absurdo, pero quiero que se lo dejen grabado, les quería contar un poquito y empezamos así ahora el power. ¿A vos te molesta, Esteban, mandarle a vos las diapositivas? Para que vaya a ir leyendo algunas cositas. Entonces, yo recuerdo, yo trabajo en el ámbito de la educación, en una escuela de arte en el Estado, y hace algunos años atrás empecé a escuchar mucho sobre la palabra inclusión, igualdad, diversidad, derechos. No sé si a ustedes les pasa, recién hablaba con una hermana que es docente, que se formó hace 4 años y se crió con ese lenguaje, ¿no? En su profesorado. Y verdaderamente son palabras que no son malas en sí. Creo que como hijos de Dios, como cristianos, todos queremos incluir a las personas, aceptarlas, poder ayudarlos, poder marcarles lo que está bien, lo que está mal según la Biblia. No son cuestiones que nos cuestan, pero se nos viene marcando ese lenguaje desde hace tiempo, que en verdad
este año se ha destapado un poco más la olla, venía ocultando otras cuestiones, venía ocultando la aceptación a la diversidad, pero no la diversidad por aquella persona que tiene una capacidad diferente, sino la diversidad de género y otras cuestiones de las cuales vamos a hablar ahora. Entonces, este tipo de ideología lo que hace es pasar de manera tan inadvertida que la mayoría de la población no se da cuenta y son los que levantan la mano. Son los que hoy, los adolescentes que hoy llevan el pañuelo verde en las mochilas y no saben por qué lo llevan. Porque está cool, porque es la moda y porque lo tengo que llevar porque me dijeron que lo lleve y mis compañeras lo llevan. Entonces, eso es el avance sutil de la ideología. Entonces, vamos ahora a la primer filmina, Esteban. Ideología. Es una corriente o pensamiento que persigue transformar el sistema político, social, económico y cultural existente. Para lograrlo presentan dos frentes. Uno, un ideal. Tienen que tener un ideal para conseguirlo, ¿no? Un programa político de acción invasiva. Y es el neomarxismo cultural es el brazo ejecutor de la ideología, introduciendo conceptos de la modernidad líquida. Ahí explico cada concepto. Género libre, sos lo que te percibís. Quería explicar un poquito esto. La ideología viene trabajando hace cantidad de años, hace muchísimo tiempo. La ideología se fue metiendo en nuestra sociedad de manera muy sutil. Este concepto de modernidad líquida lo acuñó una persona, un sociólogo llamado Bauman, que él decía que la cultura que estamos viviendo es una cultura que tiene que fluir. Todo lo que es sólido, todas las bases, por ejemplo, del matrimonio para toda la vida, de, por ejemplo, los trabajos estables, ya en esta era no tienen como mucho valor. Todo tiene que cambiar, todo tiene que fluir, todo tiene que ser precario, claro, todo tiene que ir cambiando constantemente, la tecnología cambia constantemente. Estamos viviendo en ese tipo de era, ¿sí? Entonces, todo lo que es fijo en esta época es cuestionado. Todos los valores fijos son cuestionados. Y algunos conceptos que quiero dejar en claro antes de avanzar. Desde la biología, el hombre y la mujer pertenecemos al género humano, ¿sí? Femenino, masculino, pero es el género humano. De ambos tenemos una identidad sexual dada por las hormonas, los cromosomas, los genitales diferentes que nos distinguen desde que nacemos hasta que morimos. ¿Sí? Estos conceptos los quiero dejar en claro antes de avanzar. Seguimos la siguiente, dice corriente neomarxismo. Ahí explico. La ideología de género se basa en varios exponentes, pero uno de ellos es Marx. ¿Conocen a Marx? Marx fue, en la otra filmina, por favor, la 2. Un alemán, ¿no? Que él tenía una teoría y él buscaba que no haya luchaba para que no haya diferencia entre clases, la clase trabajadora y la élite, ¿no? Los que tenían las grandes empresas, fábricas. Él quería que esas diferencias de clases no existan. La ideología de género toma este modelo y esta forma de ver de Marx y la transforma a que no haya diferencia de sexos, ¿sí? Sexo femenino y masculino. Otro referente que toma la ideología es el doctor John Money, que es un neozelandés psicólogo y sexólogo. Y lo que hace Money es buscar una reasignación sexual. Él tiene una teoría y lleva a cabo una tesis de que cualquiera puede reasignar su sexo. No importa biológicamente cómo haya nacido, si varón o mujer, pero es factible la reasignación. Por lo tanto, lo que hace, le viene al pelo una familia que nace, ellos son de Canadá, creo, si no me equivoco, donde nacen dos gemelitos que se llaman Bruce y Brian. Yo no sé si conocen la historia de Bruce y Brian. Les pido que los busquen después en internet, ahora lo voy a contar muy brevemente. Bruce, uno de los gemelos, nace de donde sus genitales, uno de ellos no se le termina de formar. Por lo tanto, este médico
muy famoso, sexólogo en esa época, estos papás recurren a él para que en su clínica, la primer clínica trans, la forma él, la crea él, operan a Bruce y se transforma en Brenda. Esto es un secreto familiar muy grande. Desde esa clínica los padres salen diciéndoles hasta sus familiares más cercanos que tuvieron una nena y un varón, no dos varones como era el nacimiento, el sexo biológico. Bueno, lean la historia, la verdad que es una historia muy desdichada, una familia muy infeliz, ambos padres con tremendos problemas porque este doctor le decía que se tenían que pasear desnudos, por ejemplo, enfrente a sus hijos y otras cuestiones de laboratorio porque fueron chanchito de indias estos nenes para este doctor. Terminaron los dos suicidándose. Muy triste la historia, pero les pido que la investiguen. En esta teoría se basa la ideología de género. Y por lo que dice ahí abajo, es un fracaso, porque su tesis fracasó. ¿Y saben por qué fracasó? Porque Bruce, llamado Brenda, él tenía todos sus cromosomas y todo su cuerpo era masculino. Se la pasaba defendiendo al hermano cuando le pegaban en la escuela. Y hacía, físicamente parecía una nena, pero en realidad era un varón. Y bueno, no quiero seguir con el tema, vamos a seguir avanzando. Pero es muy interesante conocer la historia. Antes de pasar a la otra diapositiva, les quería leer un poquito los mandamientos de la ideología. Buscan que liberar a las personas del sistema familiar, porque ellos creen que la familia es un sistema opresor. Liberar al ser humano también de la biología, por ese motivo, ellos no quieren que se diga que es mujer o varón, sino que para ellos el sexo es neutro, que se define cuando la persona quiera o decida ser lo que quiere ser. Basado también en el feminismo radical, en un pensamiento muy fundamentalista, donde hay una victimización y una exaltación exagerada de la mujer y una cultura del sospecha del varón. Yo no sé cuántos de ustedes están en vínculo por sus trabajos con niños. Hay profesores acá, ¿no? ¿Hay profesores? Sí. Una de las cosas, mi hijo también está en el profesorado y es profesor también con niños de jardín y siempre le digo, sé cariñoso, cuida a los chicos, pero no los toques y no los haga upa, porque estamos en una cultura de sospecha del varón. Entonces, los varones es el lugar donde más se tienen que estar cuidando con respecto a cómo se vinculan con los niños, por ejemplo. Búsqueda en esta ideología del igualitarismo, o sea, esta no diferencia de sexos, es una dictadura ideológica, ¿sí? Un pensamiento único. Ustedes no sé si habrán hablado con alguna persona o feminista radical o han tenido algún tipo de intercambio. Son personas donde vos no le podés cambiar o sugerir algo diferente porque no lo aceptan y hasta tienen grandes temas con respecto a la violencia, se manifiestan con violencia. Y ellos nos dicen a nosotros que somos los antiderechos. No sé si escucharon ese término. Quieren abolir todo lo que tenga que ver con la cultura judeocristiana, todo lo que tenga que ver con las éticas, nuestras éticas, los valores, nuestros principios. Hay una promoción exagerada de la cultura homosexual y de todo el lobby LGTBIQ. No sé si ya escucharon todas estas siglas y ya se han agregado algunos más todavía. Lesbianas, gays, transgéneros, bisexuales, intersexuales y los queer o raros que no se encajan en ninguna de esas siglas, ¿sí? Hay una cultura de exageración y de promoción, ¿sí? Hay una colonización ideológica, un adoctrinamiento desde la infancia, se está queriendo imponer, ¿no? Un relativismo moral donde todo lo que era sólido, acuérdense que estamos en una modernidad líquida, todo lo que era sólido es cuestionado. Hedonismo, búsqueda del placer o sea, el placer como fin, ¿no? En sí mismo, sin ningún tipo de barreras éticas, morales. Tendencia a reducir la sexualidad simplemente a genitalidad, salvo que nosotros creemos en la sexualidad y en la formación saludable de la sexualidad humana. La concepción de odio entre los sexos, ¿sí? Y se busca imponer una sociedad igualitaria para ellos, ¿no? Vamos a pasar ahora a la próxima filmina.
Dice, la ideología de género se basa entonces en la defensa de los derechos humanos e inclusión de la diversidad. Intenta redefinir lo antropológico y lo biológico mostrando una nueva manera de interpretar la realidad. No sé si se entiende esto. Entonces, la visión de la ideología es redefinir, es cambiar toda nuestra cultura, toda nuestra forma de ver la realidad de las cosas, ¿sí? Quiero seguir avanzando con las 5, por favor. Ahora vamos una detrás de otra. Esto es reafirmación un poquito de lo que estábamos hablando. Entonces, es un sistema ideológico y por lo tanto anticientífico. Porque, ¿qué están diciendo? O sea, la biología dice que uno es hombre o es mujer, pero ellos dicen, sos lo que te sentís ser o lo que te percibís ser. Entonces, es algo anticientífico. Se impone de manera inadvertida, como dijimos al principio, y silenciosa, vulnera los derechos y la igualdad de libertad de expresión, la expresión de culto, de los padres a la educación de sus hijos y a la prevención del abuso infantil, que ahora Laura nos va a contar un poquito. Promueve la integración de las cuestiones de género en la totalidad de los programas sociales. La otra, Fede. Hay muchas trampas de conceptos. ¿Vieron cómo hablamos al principio con el ejemplo del gato? Bueno, hay muchas falacias, hay muchas medias verdades en los discursos. Algunas hasta suenan bien al oído, pero hay muchas mentiras encubiertas. El sexo se determina biológicamente, por lo tanto hay dos, hombre y mujer. No hay géneros, hay sexos. Y la ideología dice totalmente lo contrario. Cuando reemplazamos la palabra sexo por género, hay cantidad. Hoy se están percibiendo, en el mundo se están reconociendo más de 110 géneros, distintas combinaciones. Hablamos de ideología y esta es una teoría basada en hechos anticientíficos. La próxima, Fede. Esto es una reiteración para aclarar, liberar al ser humano de la formación biológica, conseguir la desaparición de la familia, abolir la cultura judeocristiana e imponer una sociedad igualitaria. La próxima. Ruptura entre sexo y género. El ser humano es sexualmente neutro, sostienen la igualdad absoluta entre varón y mujer. Ruptura del llamado patriarcado. No sé si lo han escuchado. Es urgente destruir la familia e introducirse en la educación. La educación es una estrategia importante para poder cambiar los prejuicios sobre los roles de hombre y mujer en la sociedad. La perspectiva de género debe integrarse a los programas. Y después voy a ahondar un poquito más sobre esto, pero es impresionante cómo la ideología se fue metiendo en todas las áreas de la sociedad, ¿sí? Y ahora la más transitada y la más fuerte y la que se está luchando y es donde recién nos estamos levantando como iglesia, tarde, pero bueno, seguro, nos estamos levantando porque están tocando la educación, está tocando la familia, están queriendo romper todo eso que en realidad ya lo vienen rompiendo con mostrar desde que prendemos la televisión, cuando estuvo todo el debate del aborto, era muy tendencioso ver los noticieros que mostraban un montón de cuestiones a favor del aborto y apenitas un poco sobre los que defendían las dos vidas, ¿no? Tenemos la farándula, todo lo que es los medios muy contaminado con la ideología. Vamos a la próxima filmina. Vamos a hablar de algunos términos que se están hablando. Transgender, trans, transexual, intersex, drag king, neutrois, pansexual, son algunos de los tipos de orientaciones sexuales. Voy a describir algunas de las diversas identidades. Intersex, persona que al nacer presenta genitales rudimentarios de ambos sexos. Sí, que esto se debe determinar biológicamente, haciendo tipo de estudios, análisis para ver qué sexo reconstruyen, ¿no? Porque hay personas que biológicamente no, nacen con sus genitales que no están formados correctamente o terminados. Intergénero, son los niños afeminados o las niñas masculinizadas mediante el tratamiento de hormonización. Ustedes ya saben, ¿no?, que se abrieron clínicas, ahora hace muy poco, en provincia de Buenos Aires, también en capital y en todo el país, clínicas para trans grande, pero también para niños que ya se perciben con el otro sexo.
Y en la parte de la niñez empiezan a tomar hormonas cruzadas, tanto estrógenos como andrógenos, de manera cruzada para poder, para que los caracteres cuando estos chicos desarrollan no tengan del sexo que, o sea, biológico, sino el que quieren ser. Y se ha descubierto un montón de problemas hacia la salud que acarrea esto, cáncer y entre otras cuestiones. Transgénero, niños o adolescentes en etapas más avanzadas con cambio de nombre. Ya la Argentina tiene 2 leyes con respecto a esto, después Natalia va a explicarlo mejor. En el 2010, bueno, ya se trabajó sobre el matrimonio igualitario, y la otra ley, la de 26.743 de identidad de género, ya avala que se puedan cambiar, o sea, si alguien se percibe de otro sexo, se pueda cambiar el DNI, y la escuela o quien toma los datos puede directamente, debe anotarlo según se perciba o según se quiera llamar. Generalmente tiene que tomarse el nombre que se quiere llamar, su nombre que le pusieron sus padres y el apellido. Ese es el orden de inscripción. Y está la ley y hay que hacerlo porque ya está sancionada del 2012. Travesti o drag, persona que se maquilla y se viste para tener la apariencia física de otro sexo, conservando sus propios genitales. Homosexual, persona que se siente atracción emocional o sexual por las otras personas, por personas del mismo sexo, aunque su apariencia y aunque no cambie la apariencia ni tenga problemas con sus genitales, tiene atracción emocional y física con personas del mismo sexo. ¿Sí? Algunos términos como para aclarar. Ahora en este ratito le voy a dar lugar a Laura, a continuación, que ella nos va a explicar un poco más desde el lugar psicológico. Bueno, en principio, antes de pasar a explicar esto, para que se entienda mejor, voy a explicar cómo es el proceso de la identidad, ¿sí? Desde que nace, en realidad desde que están dentro de la panza, hasta la adolescencia, para después poder pasar a esto y que se entienda mejor, ¿sí? El proceso de la identidad de manera normal, sin ningún cuadro patológico, sin nada, la identidad se comienza a formar desde el mismo momento en el que los papás le ponen nombre. Ahí se comienza a formar ya la identidad. Y ese nombre muchas veces, porque los papás muchas veces se enteran que están embarazados, pero no saben si es nena o nene. Entonces aparece el porotito, la porotita, mi cosita, mi gordito, ¿sí? Ahí ya empieza la identidad. Ahí ya empieza el vínculo mamá-bebé que está en la panza y ya comienza el apego, ¿sí? A medida que los nenes van creciendo hasta los 3 años aproximadamente, con esto voy a ir rápido para poder avanzar más rápido, hasta alrededor de los 3 años es cuando se comienza a formar el apego más fuerte con la familia, ¿sí? Que es el vínculo primario que los nenes tienen. Y es ahí, en la familia, donde los nenes comienzan a aprender lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Yo trabajo mucho con chicos, me gusta muchísimo trabajar con chicos, sobre todo el área de discapacidad, pero cuando a veces viene alguna mamá y trae a motivo de consulta que el nene se porta mal o que tiene algún problema de conducta, lo primero que le pregunto es cómo le ponían los límites antes de los 3 años, ¿sí? Porque en realidad la puesta de límites viene desde bien chiquitito, pero ellos son ahí, en esa etapa, aunque parezcan que no, son súper inteligentes. Saben, cuando uno les dice eso no se toca y van y lo quieren tocar porque quieren llamar la atención del padre o la madre, ¿sí? Yo tengo mi sobrino de 1 año y 3, 4 meses, ya más o menos, que tiene, y a él, si yo le digo, esto no lo toques, que es de la madrina, él va a ir y lo va a tocar y va a hacer así con el pie para patearlo, porque sabe que tenemos un juego de que yo voy a ir corriendo, lo voy a querer sacar, y lo consideran un juego, pero lo van aprendiendo. Ahí se comienza a generar el vínculo, ahí el nene va, es una esponja y va absorbiendo toda la cultura familiar. Por eso lo primero que atacan es la familia, porque si se transforma la cultura familiar, se transforma la persona desde bien chiquitita, desde sus raíces están ahí. Hasta los 3 años ellos absorben todo. Después de los 3, 4 años, ellos se introducen con la escolaridad, cuando van al jardín,
a lo que se llama la sociabilización secundaria. Ellos van al jardín y se dan cuenta que le tienen que hacer caso a otra persona que no es mamá, que no es papá, que es la seño. Y tienen que interactuar también con sus compañeritos. Puede pasar que este nene o esta nena tenga hermanos, entonces de repente más o menos sabe cómo se puede manejar. Pero un nene que es hijo único, no. Tiene que compartir los juguetes, tiene que compartir los espacios de la sala, tiene que compartir la mesa. Ahí comienza a adquirir nuevas reglas de convivencia. Por eso también ahí es importante entender por qué es tan importante ir en contra de la ideología de género, ¿sí? Van en contra de la familia, van a favor de la ideología de género, atacan la sociabilización primaria, después van a la secundaria, ¿sí? Y el nene en todo ese proceso va adquiriendo algo que lo aprende de manera natural. Si no pensemos, por ejemplo, démosle a un nene chiquitito, mi sobrina de 3 años, que es como la más moderna de la familia, uno le da un teléfono de los de antes, y no sabe para qué es. La idea de ellos es esto, que ya desde chiquititos ellos se vayan formando y lo vean como algo natural. Entonces para ellos, como es natural, no está mal. Pero ¿qué pasa? A lo largo de todo este proceso pueden ocurrir determinadas circunstancias, una de las cuales es el abuso, y es la más grave que puede llegar a suceder en un niño. Cuando me refiero a abuso es a todos los tipos de abuso, ¿sí? El abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual, la negligencia. Si se le quita al papá o a la mamá el rol de autoridad de papá y de mamá y el nene ya no le hace caso ni siquiera a la docente, a la mamá, al papá tampoco, porque somos todos libres, el ser todos libres implica también que el adulto pueda abusar de un niño. Con esto, después me voy a referir un poquitito más a esto y a todos los cambios que hay con el tema de pedofilia, por ejemplo. Con el manual DSM-5, que es el que usamos los psicólogos y los psiquiatras. Hubieron cambios importantes que la verdad es que los favorecen más al victimario que a la víctima en sí. Si esta nena o este nene lamentablemente pasa por una situación de abuso y es escolarizado, vamos a suponer que este nene ya es escolarizado y en la escuela se está hablando de ideología de género, este nene no va a poder, primero, no va a poder decir que fue abusado, sino que se va a consensuar que el abuso es normal. Entonces este nene no va a poder defenderse. Hay un círculo por el que pasan los niños abusados. Yo dejé igual material, ahora voy a explicar bien el material que dejé para no extenderme mucho con esto. Hay 5 etapas por las que los nenes abusados van transitando, en donde el adulto primero, fíjense cómo es la ideología de género y están haciendo lo mismo. Primero es la etapa de la seducción. Seducen al niño, le dan regalos, le dan cositas y demás para que no diga nada, van probando. La segunda etapa empieza con caricias sutiles, para que el nene vaya naturalizando este tipo de caricias. Dentro del material que yo les dejé hay un test que se llama el test de la prudencia, lo pueden buscar, lo pueden googlear. Traje material porque como está en PDF, es de divulgación gratuita. Yo traje algunas imágenes, no todas. La realidad es que para los que trabajan en niños lo pueden usar, pero como hay imágenes muy fuertes, si la usan inclusive en la escuela dominical, el nene puede decir, mamá, en la escuelita dominical me enseñaron esto, aquello, y no. Por eso es más en un ámbito privado o yo lo uso mucho en el consultorio para poder ver en qué etapa del abuso el nene se encuentra y si fue abusado o no fue abusado. En esta segunda etapa se va preparando al niño, en una tercera etapa ya lo concretiza y el nene empieza, porque el nene tiene la capacidad de poder diferenciar lo que está bien y lo que está mal, por más que le enseñen que está bien, hay algo que le dice que no está bien y comienza a tener culpa.
esa culpa hace que, sumado a que el abusador lo que hace, y es siempre se da de la misma manera, es cuando percibe que el niño comienza a inquietarse y comienza a molestarse, lo que hace es, lo comienza a amenazar. Si vos contás, yo le voy a hacer algo a tu mamá, o voy a matar a tu papá, o... ¿sí? Inclusive puede ser algún familiar directo. Entonces lo que el nene aprende es que la figura que lo tiene que proteger no lo está protegiendo. Entonces, ¿a quién le va a contar? A nadie. Comienza la culpa y los nenes comienzan a tener algo que se llama característica del superhéroe, que es: yo me aguanto el abuso, pero a mi familia no le hacen nada. Imagínense un nene de 5 años diciendo eso, ¿no? Todo lo que el nene va cargando en su mochila, la culpa, y que él está haciendo eso para defender a su familia, o sea, lo soporta para poder defender a su familia. La siguiente etapa, y si sucede, es que alguien se dé cuenta y que frene el abuso. Este alguien puede ser algún familiar que entra a la habitación y ve el abuso y confronta, o en la escuela. Si lo de la ideología de género sigue avanzando, este nene o esta nena no va a poder decir en la escuela: me abusan. Porque si lo dice, no pasa nada, se están conociendo. La pedofilia cambió muchísimo, o sea que se le da lamentablemente mayor crédito al adulto. Entonces este nene no va a poder decir nada. Actualmente sí lo puede decir, pero ¿qué pasa? No hay un perfil de abusador. Inclusive las características que hay en el DSM-5 que hablan de la pedofilia son erradas, que hay mucha discusión al respecto, porque una de las cosas o las características principales que tiene que tener un pedófilo es que le tiene que generar un malestar en todos los ámbitos de su vida. O sea, es una persona que ve un nene y es súper notorio que está loco, que es pedófilo. Y sabemos todos que hubieron muchas figuras reconocidas que fueron pedófilos, y la mayoría lo que decía es: no puede ser. ¿Cómo puede ser? Pero si es el mejor del barrio, si, ¿no? Siempre son buenas personas, por lo general son personas que están cerca de niños y que el adulto confía. O sea, si es, por ejemplo, una directora, un director de jardín de infantes, por ejemplo, uno confía porque es una persona que se demuestra amable. O sea, que ese criterio es errado. Ya desde ahí está completamente errado el DSM, pero no me quiero correr para otro lado. Uno de los conflictos que aparece con el tema del abuso, y como decía, de todas estas etapas, es que en la etapa final puede pasar que el nene diga: no, me equivoqué, no me abusaron. Puede pasar que el nene tenga un falso recuerdo, es decir, está la carga emocional que el nene tiene, que si lo abusó un tío, él va a decir: sí me abusó, pero mi otro tío. Y como no hay un perfil de abusador, mundialmente no lo hay, no es que la persona tiene que tener tal característica para saber que es abusador. Es muy amplio, entonces lamentablemente es la palabra de uno con la palabra de otro. Legalmente, y ella también debe saber, lamentablemente, muy lamentablemente, para que la persona pueda ser acusada por abuso sexual, tiene que haber penetración, lamentablemente. Si no, no. Y encima tiene que ser reciente, el nene tiene que quedar lastimado y súper traumado, que sea notorio, como para que digan: sí, es cierto. Y hasta inclusive pueden decir que es cierto, pero si el adulto dice: yo no fui, muchas veces le creen. Muchas veces le creen. Por más que uno diga es notorio, hace muy poquitito fui a un congreso y nos hablaban también de esto. La chica que estaba dando la charla nos decía que ella estaba en juicio como psicóloga porque ella había denunciado al abusador, al cual dijeron que no tenía nada que ver. Y no habrá pasado, ella me decía, no pasó 2 semanas que este hombre conoció a una chica de 15 años y se fue a vivir con la chica. O sea que había luces por todos lados diciendo que era abusador, en realidad, pero nadie la escuchó. Y es ella la que actualmente tiene el problema, ahora.
Ahora, para cerrar el tema de lo que tiene que ver con la identidad, si aparece abuso y si el abuso se va naturalizando, aparecen varios trastornos, uno de los cuales es el trastorno limítrofe de la personalidad, que aparece producto de tener problemas en lo que es la identidad y con respecto al abuso, ¿sí? Personas que fueron abusadas a muy temprana edad, por lo general, tienen, no digo siempre porque la realidad es que no es una regla así tajante, pero pueden llegar a tener una patología producto del trauma que eso genera, ¿sí? Hoy en día es muy conocido, hay un nivel de población alta que padece de este trastorno, que es, es tratable y todo, pero tiene que ver con el tema del abuso, que se naturalizaría si la ideología avanza, ¿sí? Yendo a esto, hay varios conceptos que estaría bueno que queden bien en claro. Primero está el sexo biológico, ¿sí? El sexo biológico es varón, mujer, y ahí quedó todo, ¿sí? Ahí dice, es un conjunto de características biológicas, fisiológicas y anatómicas. Es lo que dice el ADN. El ADN dice varón, mujer, y ahí quedó todo, es súper claro, ¿sí? Lo biológico va a determinar después el resto. Después aparece el género, que es una construcción sociocultural que se está utilizando hoy en día, mal utilizada, porque si uno va al origen de la palabra género, género es un constructo lingüístico que se utiliza para los objetos. Entonces nosotros podríamos pensar, entonces las personas que están a favor de la ideología de género nos tratan como objetos, ¿sí? Si hay docentes acá, uno enseña género-número, género, femenino, masculino, número, singular, plural, ¿sí? Es para los objetos, no es para las personas. Para las personas es sexo. ¿Qué sexo sos? Femenino, masculino. ¿Qué género sos? La lapicera, el cuaderno, ¿sí? Entonces uno puede, cuando vienen y le dicen o le plantean la ideología de género, ustedes le pueden decir, ideología, podés tener la ideología que quieras, porque a veces no los podemos convencer, como decía ella, no lo podemos, la Biblia dice que es necio intentar convencer a un necio de que deje de ser necio, ¿no? Es muy difícil, solo Cristo lo puede hacer. Pero sí le podemos explicar que en realidad está mal dicho el término género, que en todo caso le cambian la palabra, porque género está mal dicho. Y también aparece todo el tema de lenguaje inclusivo y demás. Después tenemos lo que decíamos recién, la identidad de género, ¿sí? Que para ellos es la percepción subjetiva que la persona tenga de sí, ¿sí? Y acá también entramos en otro problema. Yo tenía hace un tiempo atrás a un paciente que la mamá vino y me dijo, mi hijo se cree perro. Nene de 6 años que se creía perro. Hay chicos que aman los dinosaurios, entonces es dinosaurios por todos lados, que aman a Spider-Man y es Spider-Man por todos lados. Él amaba a los perros. ¿Qué había hecho la mamá? Como al nene le gustaban los perros, le compraba todos los perros. El nene venía disfrazado de perro. Tenía una gorrita de perro, todo de perro. El nene se creía perro. La preocupación de la mamá era no come. La preocupación de la mamá no era que se creía perro, era que no comía y que cuando la mamá le servía el vaso, el nene quería que le sirvan agua en un plato, porque tenía que lamber como lamber los perros. Hasta que le expliqué a la mamá que en realidad esto tenía que ver con que los nenes tienen fascinación por determinado personaje. Hay nenes que tienen fascinación por determinado color, ¿no? Sin irme a lo que tiene que ver con las patologías, ¿no? Los nenes con TEA suelen tener fascinación y es parte de lo sindromático, digamos, que tienen. Pero por lo general un nene tiene fascinación, no sé si tienen chicos, pero está Peppa Pig, Spider-Man, un montón. ¿Qué es lo que hizo esta mamá? Lo llenó de cosas que hicieron crecer esto en el nene, ¿sí?
y fue favoreciendo sin querer a que el nene tenga un concepto errado de su propia identidad. Ahora, ¿qué pasaría? Yo me imaginaba, no digo, pobre el nene, ¿qué hubiese pasado si la psicóloga que le tocaba era pro ideología de género? Hubiese dicho, déjelo señora que sea perro. Yo quisiera saber a ese nene cómo llega a la adolescencia. Claro, que eso tiene que ver y hay que tener mucho cuidado porque después a lo último... Claro. Eso tiene que ver con un trastorno de personalidad, en realidad. Que yo cuando veía, hay un hombre que se hizo nena, que ahora después lo van a ver, es un trastorno de personalidad y hay hay un montón de gente que lo aprueba. Claro, pero no, lo adoptaron y todo. Es parte de una política igual de ideología de género, ¿no? Que contemplan este tipo de patologías que van más para el lado de la perversión. En realidad, pero no nos vamos a detener ahora en eso. Sí que quede bien en claro que ideología de género para ellos es la percepción subjetiva, pero que tenga como este nene venga diciendo que es perro, no quiere decir que uno le va a decir, bueno, déjalo que sea perro. Porque no, porque el nene tiene una vida social en donde va a desencajar, no va a poder sociabilizar. Los nenes, desde muy temprana edad, no reconocen entre varón y mujer. A los nenes lo que les importa es jugar. Yo tengo a mi sobrina de 3 años que a ella le gusta Spider-Man, y no porque quiera ser varón, sino porque al papá le gusta, entonces ella como ama al padre para agradarlo, pero no quiere decir que entonces la tengo que vestir de celeste. No, ¿sí? Lo más importante para los nenes es jugar. Ellos no diferencian entre femenino, masculino. Recién en la pubertad ellos comienzan a ver el sexo opuesto y les comienza a llamar la atención a los preadolescentes, el chico nuevo que vino a la iglesia, ¿no? Es un chico nuevo que empezó a venir al grupo de preadolescentes o en la escuela. Recién a esa edad les comienza a llamar la atención. Antes no, es más, hay nenes de 4 o 5 años que dicen es mi novio, pero se confunden, porque es una edad donde los términos lo confunden y en realidad es mi amigo o mi mejor amigo, pero para ellos noviazgo no es lo que para nosotros es noviazgo, ¿sí? Entonces ahí está mal dicho esto de, como el caso real de un nene que dijo que quería ser nena, y la mamá le cambió el nombre, bueno, hizo todo ahora creo que hasta la ley se lo permitió, y esto comenzó cuando la nena tenía 5 años. A esa edad la identidad no está formada, se termina de formar alrededor, a nivel neurológico, alrededor de los 20 y 22 años. O sea que a los 5 años es imposible que un nene diga, se perciba distinto, es imposible. Pero lo que sí tienen los nenes es que los nenes se perciben como lo ven los padres. Si ustedes investigan bien cada uno de estos casos, van a ver que las madres son activistas, son pañuelitos celestes por todos lados, verdes por todos lados, ¿sí? Entonces van llevando a estos nenes a esto. Y lamentablemente esto termina, en el caso que ella había comentado, en donde los 2 nenes, no solamente el que lo padeció, sino el hermano también, se terminaron suicidando, ¿no? Yo quisiera saber lo que pasaría con esta nena en su adolescencia, por ejemplo, ¿no? Cuando ella comience a percibir que lo que la mamá hizo no está bien, aunque la mamá lo puede ir naturalizando. Después, por otro lado, tenemos la orientación sexual, que es un patrón duradero de atracciones emocionales, románticas y o sexuales. La orientación sexual es un patrón duradero. Si un nene de 5 años me dice que quiere ser nena, no hay patrón duradero, ¿sí? Un nene de 5 años va a decir que quiere ser perro, después que quiere ser Spider-Man, después que quiere ser astronauta, después que quiere ser maestra, va cambiando. Inclusive en la adolescencia también van cambiando. Hay muchos jóvenes que no saben qué carrera van a seguir, por ejemplo. Uno va cambiando, ¿sí?
Cuando son niños no hay patrón duradero. Entonces, más a favor nuestro, ¿sí? El patrón duradero, el único patrón duradero que se da es el biológico. Es el único que nos acompaña desde que nacimos hasta que morimos. Después tenemos la expresión de género, que es un conjunto de características relacionadas con la apariencia, la forma de hablar, los gestos, los comportamientos y las actividades que puedan expresar, ¿no? Si ustedes ven, como para hacer un ejercicio mental, si ustedes ven a todas las que tienen, ¿no les pasa que cuando van en la calle, a mí me pasa, que cuando van por la calle ustedes van diciendo pañuelito verde, pañuelito celeste, pañuelito verde, y no necesitan ver el pañuelito, saben, por la apariencia, ¿sí? Es la expresión, como dijimos, no de género. Ellos dicen que es de género, pero no es de género, pero es la expresión que ellos quieren tomar. Cuando uno quiere tomar una expresión que no es real, y esto uno puede hacer la semiología corporal, y si uno hace como una pericia psicológica, ¿sí? Nosotros lo llamamos semiología. Cuando viene un paciente, por primera vez le hacemos toda la semiología. O sea, está hablando y nosotros estamos observando todo. Sacamos radiografía, sería, ¿no? Si uno observa todo eso, se da cuenta que por lo general adoptan una postura corporal masculina, pero exagerada. No es masculina. Están imitando algo que no lo pueden imitar porque no lo son. Ella nombraba los diferentes géneros que hay, ¿no? Supuestamente. Son todos exagerados. Si se fijan, son todos exagerados. O sea que no pueden llegar a lo que es biológico. Hace un tiempito atrás veía una mujer que se quiso hacer hombre, un hombre que se quiso hacer mujer. Estoy tratando de pensarlo porque no me quiero confundir. O sea, un hombre y una mujer que son pareja, pero que se cambiaron el sexo. Y siguen siendo pareja y tuvieron un hijo. El hombre, por fuera, estaba en la foto con la panza. Y yo digo, lo que será, ¿no? Lo que es la mente humana, porque si se aman, que la mujer sea mujer y el hombre sea hombre y sigan siendo pareja igual, pero ¿qué necesidad hay de hacer todo esa pantomima de que sea hombre con la panza, ¿no? A eso lleva todo esto de la ideología de género, que inclusive la propia identidad de estas personas está siendo utilizada, porque los utilizan. En realidad, yo pensaba, cuando pensaba en este caso, decía, qué bueno que sería que conozcan a Cristo, porque como cristianos uno no va a querer disolver la familia, y en el caso de ellos que tienen un hijo no se va a disolver la familia, simplemente que cada uno adquiera lo que genéticamente el Señor le dio. Y ya está, tan fácil y sencillo como eso, pero bueno. Sí, esto como para que se entienda mejor, entonces tenemos el sexo biológico, que es el que nos acompaña siempre, tenemos el género, que como dijimos es un constructo lingüístico y sociocultural de este momento, que ellos utilizan mal utilizado, tenemos la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género. Después hay otra diapositiva más. Es así. Que era un poquitito de lo que estábamos hablando recién, la identidad sexual, que es distinto al género. Identidad hay una sola, ¿sí? No hay identidad de género. Porque si no, un paciente hace un tiempo atrás me preguntaba, en el medio de la sesión, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué es ideología de género? Te pregunto por las dudas, porque yo quiero saber, no tengo nada que ver con eso, pero te pregunto. Y mi manera de responderle fue, yo soy mujer, petiza y tengo el pelo marrón. Pero no quiere decir que tenga ideología de petiza, de pelo marrón y de mujer. Mi identidad es una sola. ¿Sí? Si no sería identidad fragmentada. Si yo tengo identidad de género, supuestamente, identidad de petiza, identidad de psicóloga, identidad... ¿Sí? Identidad es una sola. Una de las cosas que ellos pueden argumentar es que aparece las personas que son hermafroditas. ¿Sí?
Hermafroditas, solamente plantas y animales. Pero tanto en las plantas como los animales pasan por procesos. ¿Sí? Primero son mujer y después son varón, o al revés, no son las dos cosas juntas. ¿Sí? A mí me encantan los animales. Florencia me conoce, tengo un estanque de peces en mi jardín y todo, y uno de los peces que tengo se llama cola espada. ¿Sí? Y la característica que tiene es que cuando no tiene la cola como espada es mujer. Cuando le crece la cola es varón. Entonces yo así puedo distinguir el sexo que tiene. Son peces hermafroditas, pero solamente peces. Sí es cierto que hay personas que nacen con lo que se llama hermafroditismo, pero en realidad genéticamente pueden saber de qué sexo son. ¿Sí? Los miembros no se ven, pero se puede hacer un estudio, igual se sabe si es varón o mujer. ¿Sí? Es difícil, pero no imposible. O sea que no es que tienen los dos. Intersexual. Es incapaz de reproducirse dado que no puede producir óvulos y esperma al mismo tiempo. Intersexual es imposible genéticamente. ¿Sí? Imposible. No se puede producir óvulos y espermatozoides al mismo tiempo. Volvemos a los animales, como yo les decía, primero tiene que ser varón, después tiene que ser mujer, pero las dos cosas juntas, imposible. No es que un solo animal va a reproducirse solo. ¿Sí? Después, bueno, ahora lo que estábamos hablando, que la sexualidad humana es un rasgo biológico, binario. ¿Sí? Es o soy varón o soy mujer. No hay otra. ¿Sí? Y esto nosotros lo podemos tomar porque lo tenemos y lo vamos a seguir teniendo. No hay ninguna investigación científica que diga o determine que hay un tercer sexo. Hay solamente dos. Hay una investigación que está corriendo ahora, está circulando, en donde dice que los cambios culturales pueden determinar cambios en la identidad de la persona y que la persona puede terminar siendo homosexual y que esto puede afectar biológicamente. ¿Sí? Está circulando últimamente. Sinceramente yo como psicóloga no lo creo a esto, porque yo lo hago fácil y sencillo. Si la Biblia dice que es varón y mujer, es varón y mujer y nadie me va a poder decir lo contrario. Es varón y mujer. Y es una investigación que igual no se aprobó. Bueno, y condicionar a los niños a sustituir, químicamente y quirúrgicamente su propio sexo, esto lleva a el abuso. Ella quizás lo puede explicar mejor. Actualmente, si un nene quiere ser nena, puede cambiar el sexo, pero si se arrepiente no puede volver. Ya está, quedó ahí. Si se hace todo el tratamiento de hormonas, no puede volver para atrás, sumado a todas las secuelas que le generan tremendas. Si yo me refiero solamente a las secuelas psicológicas, un montón, y a eso se le suman físicas, un montón. Con respecto a abuso, como para ir terminando, hablamos ya un poquitito, yo dejé material ahí, me parece que es un tema súper interesante, teniendo en cuenta los cambios que hay con la pedofilia. En el caso de que ustedes después tengan algún tipo de pregunta, lo comentan, no hay problema. Pero sí es bueno que se informen en cuanto a lo que es el abuso y cómo el abuso puede introducirse como una práctica normal, porque eso es lo que quieren hacer, introducir el abuso como práctica normal. Inclusive parte de las charlas que los docentes le darían a los niños sería en torno al abuso. Adultos abusando de niños. O sea que un nene no va a poder decir más, me tocó, porque tocar está bien. ¿Sí? Y esto se va naturalizando en realidad hace muchísimo tiempo atrás, solamente que nosotros nos dimos cuenta recién ahora, ¿sí? Como dijo recién ella, tarde, pero seguro, ¿sí? Si hay alguna duda después con respecto a lo charlado, con el tema de abuso, de la identidad de niños y demás, cualquier cosa, después lo charlamos. Bien, voy a tratar de sintetizar esta parte, así le doy lugar a Natalia.
Vemos que la ideología de género viene realizando una deconstrucción de la familia, como les dije, pero también una deconstrucción del lenguaje, de la maternidad, de la educación, de la sexualidad, de la reproducción, de la cultura y de la religión. Voy a tratar de pasar un poquito más rápido este tema para no extenderme mucho, pero ustedes ya vienen escuchando la deconstrucción del lenguaje, pero desde tiempo, y no sé si antes lo percibieron, pero antes cuando me decían argentinos, argentinas, cuando me decían niños y niñas, cuando me decían, femenino y masculino todo el tiempo, yo decía, bueno, es inclusivo, está bien. Lo entendía desde ese lugar, pero ahora se dice niñes, se dice todes, se dice chiques, porque la A y la O está diciendo femenino masculino, y como el femenino masculino no tiene importancia para la ideología de género, tiene que fluir y tiene que ser un género neutro, empezamos a utilizar la deconstrucción del lenguaje. El otro día, hablando con una docente acá en la escuela, me dice, tiene una nena de 12 años, y me dice, ay, sí, mi nena vino y dice, sí, porque todos los chiques son re buenos, todos vamos a ir allá. Y la mamá se dice, Agustina dice, deja de decir eso, ¿cómo? Ay, mamá, lo que pasa es que lo hablan todos los días en la escuela, y ya se está naturalizando, se está normalizando. Y es más que un jueguito. Yo cuando escucho decirle a alguien en forma de broma todes, lo paro enseguida y digo, pensá lo que estás diciendo, porque es más que algo inocente. Detrás hay una ideología. Yo estoy con esto y con esto, me confundo. Bien, uno de los fuertes objetivos de ataque de la ideología de género comenzó ya a generarse en la década del 80, ¿sí? Con una fuerte agresión a la familia, religión, etcétera, buscando llegar a ser una sociedad sin clases de sexo. Deconstrucción del lenguaje. Otra cosa que usan muchos es el eufemismo, lo dije bien, ¿no? Eufemismos, donde se utilizan distintas palabras para suavizar. ¿Cuánto escuchamos interrupción voluntaria del embarazo? Mientras que interrupción es algo que no se puede interrumpir un embarazo para poder continuarlo después. Interrupción es aborto y es un delito. Deben eliminarse todos los estereotipos. Ya les conté que trabajaba en una escuela de arte y el otro día subí porque tenía que mostrar la escuela a una familia que venía y estaban leyendo un cuento donde la elefantita de color rosa, por ejemplo, cuestionaba por qué la habían pintado rosa porque se sentía elefante, y ya trabajando ese tipo de textos para sacar los estereotipos desde los niños, para total es natural, total es normal. No quiero seguir mucho porque la verdad que tengo para hablar sobre la deconstrucción de la reproducción, de la educación. En ese punto, ahí sí me quiero detener un minutito. La educación con mensajes de inclusión, respeto y equidad se deben enseñar desde pequeños para que no reproduzcan toda la represión y el machismo del patriarcado opresor. Enseñémosle entonces desde niños. Y acá sí me quiero detener en este punto. Como orientadora familiar, creo que lo que tengo que hacer es buscar el bien de la familia, rogar el bien de la familia. Como cristianos tenemos que buscar el bien de la familia. Y la familia es el diseño de Dios, el lugar por excelencia para la crianza y para preparar de manera integral a los niños y a los adolescentes. La familia otorga un lugar de seguridad, debe otorgar a los integrantes una base afectiva, amor, comprensión, cariño, etc. La familia es la célula original de la vida de sociedad y de allí que mientras mejor organizada está la familia, más robusta sea, más sólida, más favorable será para los individuos. Por lo tanto, de manera muy astuta, la ideología de género, al propiciar la deconstrucción de la familia, puede lograr los objetivos que quiere, los daños a los individuos y a la familia. Y en esto les quiero dejar, antes de la parte legal, una reflexión. Puertas adentro, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos cuidando a nuestros hijos, a nuestra familia? ¿Puedo hablar con mi esposa o con mi esposo de manera sin tener temor? ¿O hay temas que no se tocan por las dudas para que no exploten? ¿Qué cosas por ahí no estoy hablando? ¿Les estoy hablando de sexualidad a mis hijos? ¿Les estoy anticipando los problemas
por los cuales va a poder atravesar o con los que se va a encontrar. Nosotros somos responsables de hablar de estas cosas con nuestros hijos, de hablar con nuestras familias y también, si no sé cómo hacerlo, de pedir ayuda. Gracias a Dios tenemos muchos hermanos que pueden dar este tipo de charlas, hablar, acercarse. En las iglesias hay muchos hermanos. Gracias a Dios ahora podemos formar una red de profesionales para poder trabajar con respecto a estas áreas. Tenemos que cuidar nuestra familia. Así que ahora le doy la parte a Nati desde lo legal. Gracias. Bueno, Dios les bendiga. Como les dijo Natalia, es mi nombre. No sé cuántos pastores o líderes hay acá de otras congregaciones. Levante su mano. ¿Usted? ¿Alguien más? Después son todos miembros de aquí. Aquí. Levante la mano, a ver. Aquí, allá, usted. Muy bien. Es una tarde que está bueno. Hemos invertido este tiempo todos juntos como iglesia, porque es necesario que algo bueno salga. Dios preparó este momento para que podamos capacitarnos. A veces uno se encierra solamente en la estructura de una reunión, pero también están estas áreas que tenemos como familia, como padres, como jóvenes, como adolescentes, como niños, saber en el lugar donde estamos demostrar que somos luz. Amén. Demostrar que somos luz y que estamos preparados, estamos capacitados. ¿Sabe que en la Biblia dice que el pueblo de Israel pereció por qué? Por falta de conocimiento. Y no solo es en la palabra, porque cuando nosotros tenemos el fundamento bíblico, podemos desenvolvernos en cada área, amén, con esas bases sólidas y haciendo respetar nuestros derechos como hijos de Dios, derechos como cristianos, derechos como padres, derechos como alumnos, derechos como profesionales, en cada área, amén. Y gracias a Dios aquí en Argentina hay leyes que nos amparan como padres, nos amparan como profesionales, los que son maestros. Así que quiero brevemente compartirles un material que se ha preparado desde este lugar de profesionales cristianos en el área legal, que es lo que me dedico. Soy abogada, soy pastora. Y es algo que nos preocupa, amén. Y cada uno desde su lugar, como le digo, no hace falta que usted sea un profesional, sino cada uno desde su lugar. Y les vuelvo a repetir, como alumno, como padre, como forma parte de ser de esta nación argentina, tiene que levantar su voz, amén. Levantar su voz. Y bueno, acá está la pirámide, es breve, así un repaso. Allá arriba está la Constitución Nacional y tratados internacionales, que en realidad los tratados y la Constitución están en el mismo orden jerárquico, porque a través del artículo 75, inciso 22, en la Constitución Nacional, hay tratados internacionales que tienen el mismo rango de la Constitución Nacional. Y de esos tratados internacionales que hacen respetar nuestros derechos como padres, aún nuestras creencias, nuestros valores, y deben ser respetados porque lo dice la Constitución Nacional, que avala estos tratados que formamos parte, ¿sí? Después están las leyes nacionales, decretos presidenciales, ley provincial y constitución provincial, ahí no sé qué dice en el medio. Y después con los contratos. ¿Está bien? Seguimos. Ahí hay varias leyes, está a modo de como tener un esquema. Usted sepa que estas leyes están vigentes. No importa tanto desde el año, como ve desde el año 2006, o sea, como decíamos, hace rato que están estas leyes, tal vez recién ahora. Pero ¿por qué ahora nos damos cuenta? Porque ahora empezó a querer... Antes era así muy sutil lo que se daba y hoy ya es público, es de público conocimiento porque no solo hemos visto con el tema del aborto en la tele, las movilizaciones y demás, sino que hoy se quiere implementar, pero con todos los artículos, la ley, por ejemplo, la primera que está ahí, la de educación sexual integral,
uno dice que quieren que no haya educación sexual integral. No podemos decir eso porque es necesaria la ley de educación sexual integral. Amén. Es necesario, ¿por qué? Porque ahí la idea era prevenir abusos. La idea era poder enseñarles a los niños, adolescentes y jóvenes, enseñarles a su edad cómo prevenir un abuso, conocer sus partes íntimas, porque muchas veces nosotros ahora decimos, esto lo quiero enseñar yo en casa, pero muchas veces en la casa no se enseña. ¿Están de acuerdo o no? Muchas veces nos enseñan, entonces decían, bueno, ya le van a enseñar en la escuela. Bueno, esta ley está desde el 2006. El tema es que, más allá que esta ley tiene contenido de ideología de género muy sutil, porque dice que hay que respetar la diversidad y qué sé yo, pero hoy lo que se quiere hacer es modificar esta ley que ya está vigente hace varios años, es modificar varios artículos, pero hay 2 o 3 artículos que son los más importantes que nos afecta a nosotros como cristianos, como padres, ¿sí? Porque no se va a respetar nuestras creencias, no se va a respetar nuestros principios, nuestros valores como padres. Entonces, lo que nosotros hoy estamos en contra, que es lo que se está tratando, no solo se trató en el Senado de la Nación, sino también, en el Congreso de la Nación, sino también en la provincia de Buenos Aires, es la modificación. No es que se está por tratar la ley ya está vigente, ¿sí? Lo que se va a tratar es la modificación. Y las marchas que pronunciábamos al inicio es en contra de esa modificación, ¿sí? Para que una ley se derogue, tiene que haber otra que esté preparada y que diga, bueno, se deroga esta porque va a estar esta vigente. Hay un montón de modelos o propuestas, pero no tienen un respaldo tal vez político o un lobby como tienen o hacen o ejercen los LGTB, ¿sí? Por eso este es el tiempo que nosotros como cristianos y cada uno desde su lugar podamos aportar. Bueno, ¿sí? Ahí está, esto es el artículo, dice así: las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal garantizarán la realización obligatoria, es obligatoria, a lo largo del ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Entonces acá se respeta, dice allá arriba, cada comunidad educativa, y sabemos que la comunidad educativa está compuesta por los padres, alumnos y docentes. Entonces se respeta lo que el padre pueda decir, lo que el alumno pueda decir y aún lo que el docente pueda decir. Si se modifica, no se va a respetar eso. Claro, respecto al ideario, ¿vieron que dice ahí el ideario por ahí? Claro, dice en el marco del respeto a su ideario institucional y convicciones de sus miembros. Tampoco se va a respetar eso, se va a modificar y por más que sea una iglesia, una escuela cristiana, evangélica, católica o del credo que sea, y no quieran manejar el tema de la ideología de género, solo educación sexual integral, sin ideología de género, no lo van a poder hacer porque va a ser obligatorio y va a tener que darlo tal cual lo dice, obligándolo por ley el Estado, ¿sí? Hasta ahora nosotros tenemos derecho a decir no. Si se modifica, ya no vamos a tener derecho. Bueno, ahí sigue de lo mismo, ¿verdad? Lo que yo decía, esto sigue, usted después si quieren va a ver acá una comparación, está la comparación de los artículos actuales y cómo sería la modificación en el caso de que se apruebe. Usted después ahí tiene para llevarse si quiere.
Bueno, sigue de lo mismo, ¿no? De los que le expliqué. Ahí está en el proyecto de reforma, elimina, por ejemplo, el artículo 5, donde dice lo que explicábamos recién, que cada comunidad educativa incluirá en su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. En el artículo 9 dice que deberán realizar espacios de formación para los padres o responsables que tienen derecho a estar informados. Hoy tenemos derecho a estar informados qué se le va a enseñar a los niños desde jardín de infantes, desde escuela primaria o secundaria. Tenemos como padres el derecho a saber qué se les va a enseñar. No solo el derecho a saber, sino en el caso de no estar de acuerdo, decir esto no quiero que se le enseñe, o de esta manera no, porque se puede enseñar de muchas maneras, no solo escrito, sino con imágenes. Y hoy veía un video de Jujuy que compartía con Claudia, lo compartí en el grupo, que hacían los maestros, se están capacitando y en eso enseñaban prácticas de sexo oral, de un montón de cosas que usted se imagine que es de toda esta perversión, que no les gusta que digan así, pero es algo pervertido, y lo estaban practicando ellos, cómo hacer para cómo enseñarles de forma didáctica a los niños o a los estudiantes, ¿sí? Entonces, hasta hoy nosotros tenemos derecho a decir, no se le va a enseñar esto a mi hijo. Y los alumnos que ya tienen de 12, 13, 14 años en adelante, que tal vez dicen, no quiero que mi mamá me escriba, pero yo digo que no quiero, también tiene el derecho a que se respete las convicciones, sus creencias, sus valores, sus principios, y el alumno no esperar a que venga el Papa, porque muchas escuelas no avisan con anticipación a sus padres, pero si ese alumno se da cuenta de lo que le están enseñando, no está de acuerdo con eso, no encaja en sus principios, puede salir de la clase y decirle al profesor, al director, al que sea, yo no quiero participar, y le tienen que respetar, ¿sí? Todavía se tiene que respetar lo que el alumno piense, diga. Esto está pasando aún en las universidades, porque en las universidades hay mucha ideología de género, y con el tema del aborto pasa lo mismo. Los que estudian distintas carreras, en todas las carreras, de medicina, de todo, y es como que en lugar de, ellos dicen que nosotros somos los antiderechos, que no respetamos sus derechos y los discriminamos, pero en realidad es inversa la discriminación. Nos discriminan a nosotros por decir, te respeto a vos, pero yo no quiero ser parte. Y ahí sí, sos antiderechos, sos esto, lo otro. Pero en realidad tenemos derecho y nos tienen que respetar. Seguimos. ¿Qué hacer en las escuelas? Bueno, los padres, usted tiene el derecho de pedir una entrevista con el director, con la dirección del colegio, y decirle que quiere que se le informe acerca del material que se le va a brindar a sus hijos. Eso sería previo, si todavía no les enseñaron. Usted lo puede hacer ahora, lo puede hacer el año que viene, lo puede hacer cuando quiera. Decir, no, todavía no se le enseñó a mi hijo y yo quiero saber qué se le va a enseñar, para ver ese material y si estoy de acuerdo o no, que participe o no de esa clase. En el caso que ya se le haya enseñado y usted no estaba de acuerdo, también tiene manera de solicitar una entrevista con los directivos de la escuela y poder presentar una nota, que esta ya es de queja. Usted puede presentar una nota previa diciendo, quiero que me informen antes de enseñarle para ver si estoy de acuerdo, y en el caso que ya se le enseñó y usted no estuvo de acuerdo, una nota diciendo, o sea, quejándose porque no respetaron sus derechos. Las notas que hay modelos, ahí también trajimos de notas como padres presentándose, notas como alumnos creo que hay. Sí, sería mejor si usted se junta con un grupo de padres, que no vaya solo. Pero en el caso que no quiera otro padre, porque como decía, ¿quién explicaba? Vos explicaba, que todos dicen, ay, ¿por qué no? Pero porque la verdad es que no entienden lo que es la ideología de género y tal vez están de acuerdo sin saber qué es lo que se le está enseñando a sus hijos, porque pasa que los otros papás es como que dicen, ay, no, tenés que ser actual, modernizarte y cuántas cosas. Usted igual solo puede ir
y le tienen que escuchar. Y si no lo escuchan y no quieren recibir la nota, puede mandar cartas documento que usted la envía y sí o sí la reciben, ¿sí? Las notas cuando usted la presenta, sea como padre, sea como alumno, sea como docente, que no respetan el derecho a objeción de conciencia, usted puede llevar la nota y tienen que llevarla con una copia para que se la firmen, pongan fecha, firmen, y usted tiene una constancia de que se la recibieron. Porque muchas veces usted presenta notas de queja en cualquier lado y si no tiene una constancia de que la recibieron, esa prueba no le sirve, porque la pueden hacer desaparecer y usted no presentó nada. Entonces, con copia, ¿sí? Y si no la reciben, carta documento, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, informarnos, estas estrategias es, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy acá, ¿verdad? Es disponer un espacio para poder conocer qué es. Usted, ahora que usted ya sabe, puede compartirlo con otras personas que no saben lo que es la ideología de género. Seguimos. Bueno, estos son artículos en donde, no sé si eso está acá, pero cualquier cosa los compartimos, en donde está consagrado sus derechos. El derecho, por ejemplo, a la libre elección de culto o religión. La libre elección de la educación. Los padres tenemos el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a nuestros hijos, ¿sí? Esto compartía recién que la familia es elemento, está consagrado en un artículo, dice la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y en particular de todos los niños. Y hay así distintos artículos, acá tenemos varios, usted después los puede adquirir ahí está la Convención de Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Acá quiero agregar solamente hay algo que nosotros formo parte de un grupo de abogados por la vida en donde se están tratando de ver la posibilidad de hacer denuncias penales porque ya se está enseñando en muchas escuelas y no respetando que la ley no se modificó y no se puede dar ideología de género. Ha pasado en una escuela, ahora no recuerdo en dónde, pero sé que es en la provincia de Buenos Aires, que en el marco de una enseñanza de la ESI, Educación Sexual Integral, una nena confesó que ese mismo profesor que estaba enseñando eso había abusado de ella. Y hay de todo, desde jardines infantes, donde las directoras dicen que se vistan ese día todos los nenes de nena y todas las nenas de nene y un montón de cosas. Está pasando hoy en Argentina, en Buenos Aires y en distintas provincias. Yo veía, no sé cuántos vieron la noticia de esta nena Sheila, que falleció. Bueno, no sé si ustedes vieron las últimas novedades del caso, pero el tío en Facebook publicaba, cuando hablaba de pedofilia, publicaba y decía, me estoy enamorando de mi sobrina que tiene tan solo 10 años y me vuelve loco. Eso publicó hace un mes. Se va a armar un lío, con otra palabra, en pocos días, porque mi mujer está embarazada y se pone celosa. O sea, él confesaba lo que iba a hacer. Eso es pedofilia. Y todo esto de las leyes o los derechos, la agenda, cuando usted escucha la agenda LGTB, no es solo el tema del matrimonio igualitario que ya está, no es solo el tema del aborto, pero que le cambian las palabras a interrupción voluntaria del embarazo, o ideología de género, que en lugar de decir ideología, ellos dicen perspectiva. Bueno, y todo eso, sino también que está después la pedofilia, que ellos en varios países ya está aprobado, se permite, entienden que si un niño se enamoró de una persona adulta, hay que respetarlo.
Y si es adulto, se enamoró de ese niño y quieren formar una pareja, hay que respetarlo, ¿sí? Y hay un montón de leyes que vienen posteriores en esta agenda. Por eso es necesario que nosotros digamos basta desde ahora, ¿sí? Y quería compartirles, les decía que como abogados estábamos estudiando todas las estrategias y en el Código Penal, en el artículo 125, 128 y 129, habla de que esos son delitos contra la integridad sexual y puede este tema de estas prácticas, porque no solo se enseña los que ya les dije, sino también masturbación y todas esas cosas. Y en algunos lados las practican, los hacen desnudar. Hay un video que no sé si ustedes vieron, en Brasil creo que está una persona desnuda en el piso y una nenita de edad de jardín que conozca las partes íntimas de ese hombre. Bueno, todo eso en países y en lugares que ya está aprobado lo hacen. Entonces puede constituir un delito. Pero como decía ya, los chicos tal vez no se pueden llegar a dar cuenta cuando es un abuso. Por eso ahí los padres tenemos que estar atentos a qué es lo que están los chicos recibiendo en las escuelas, qué es lo que se les está enseñando, qué están haciendo con ellos, ¿sí? Es importante que podamos ser conscientes. Y también falta agregar ahí la ley 23.592, en el artículo 1 y 3, habla de la prohibición de actos discriminatorios, porque como les decía, nos discriminan a nosotros por pensar distinto, o sea, decir que crees en Dios o que crees que yo soy mujer y que un hombre es varón, está mal, estás discriminando al resto. Pero a través de esta ley dice que todo acto de discriminación, ya sea por religión, por convicciones y demás, se tienen que respetar. Nosotros los respetamos a ellos, ellos nos tienen que respetar a nosotros. ¿Está? Puede ser, sí. Bueno, esto es lo que hablaban recién, ideología de género, LGTB, piden en Canadá no se reconozca que existen hombres y mujeres. O sea, no podemos decir que somos, o sea, si nacimos con sexo femenino y soy mujer, no podría decirlo porque podría estar discriminando al resto de toda la sociedad. Este es el que hablábamos recién, este es un hombre de 46 años que se percibe una niña de 6 años y hay videos, usted lo puede ver, fue adoptado por una familia y se viste así como de 6 años. Este es un criminal que aseguró, bueno, como él decía que era trans, fue a un penal, vamos a decirle, femenino y ahí abusó. Bueno, de eso hay tantas cosas, porque también ya se está implementando acá en Argentina el tema de los baños, ¿cómo es que le dicen? Unisex. Entonces usted imagínese que esté un niño o una niña y vea a un hombre adulto del sexo opuesto o vaya solo al baño. Hoy uno capaz dice, bueno, anda al baño y te espero acá. Ya no va a poder decir eso. O sea, tengo que entrar con mi hijo y esperar que haga y que salga, porque no sé ahí adentro qué puede pasar. Yo hay un baño así, acá cerquita, en Isidro Casanova, que es una heladería, Grido, ¿cuántos conocen? Ahí, no, sí, en Isidro Casanova, y tienen un baño. O sea, yo fui, ese día estaba con mi esposo y pasé yo al baño. Y uno a veces va confiado, más voy al baño, tengo una nena de 9 años, y uno dice, ¿sabe dónde es el baño? Ah, es ahí, bueno, dale, pasá. Pero ahora ya sé que si va ahí la tengo que acompañar, porque puede haber un hombre, 2 hombres, 3, 4 niños, no sé, adolescentes. Puede haber cualquier persona ahí adentro. ¿Sí? En hospitales, en todos lugares. Bueno, así que ahora, si usted tiene alguna pregunta. Bueno, muy bien. Hasta acá terminó lo que preparamos en contenido, pero no quería que nos vayamos sin una pequeña reflexión.